Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Y quién le va a decir? Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio llamado Palabra y Verdad, en donde resolveremos todas tus preguntas. Por favor, deja tu comentario ahí en el cajón o también al correo que aparecerá aquí en pantalla. Bueno, el divorcio, 3 razones para divorciarse. Desde ya yo quiero decirle a ustedes que nosotros, la Iglesia Cristiana El Almendro, y aquí este espacio llamado Palabra y Verdad, respaldamos completamente el matrimonio, ¿no? Sino que es necesario que toque estos 3 puntos porque hay situaciones que definitivamente en el hogar se salen de control y conozco algunos casos de algunos matrimonios que están pasando por eso aún dentro de la congregación. Entonces, se me hace una necesidad aclarar este punto. Entonces, esto también con el ánimo de invitarlo a usted, de que deje sus comentarios y si tiene alguna pregunta del matrimonio, por favor, escríbala ahí y en futuros videos la estaremos resolviendo. Entonces, si usted coloca ahí esa pregunta, créame que yo le voy a responder su duda, porque yo sé que en el matrimonio hay muchas razones por las cuales la gente se separa o muchas razones que hay dentro del vínculo marital matrimonial que lo que está haciendo es fragmentar aquello que llamamos matrimonio. Y me interesa mucho resolver todo esto porque hay muchas preguntas alrededor. Ah, caray, eso sí me interesa. De hecho, estuve mirando videos acerca del matrimonio y son videos que tienen muchas vistas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se divorcia en la actualidad, ¿sí? O sea, es como un tema de mucho interés. Y es porque sí, lastimosamente estamos viviendo en tiempos en donde el matrimonio en la actualidad está siendo atacado terriblemente por Satanás y también por el sí mismo del ser humano, ¿sí? Por nuestro propio pensamiento. La gente no se casa para divorciarse, ¿no? Pero dicen, si no me funciona, me divorcio. Y ese es un problema, ¿cierto? Entonces, pero hay 3 razones por las que yo considero que si usted está pasando por esta situación, puede tomar esa decisión. No es que yo lo esté motivando a esto, ni que la Biblia tampoco lo motiva a eso. De hecho, en ninguna parte de la Biblia esto es una norma ni es una ley para que usted se divorcie, sino es una opción. Quiero dejar esto muy en claro para que usted pueda entender el contenido del video. Entonces, quiero tocar 4 puntos fundamentales. El primero, la infidelidad. El segundo, quiero hablar del abandono. El tercero, la agresión física. Y por último, quiero hablar del yugo desigual. Entonces, como ven, el video va a estar bastante interesante y yo sé que hay muchas personas que tienen dudas acerca de esta problemática, ¿no? Entonces, vamos a ver con la infidelidad. Entonces, esto no lo puedo hacer si no es con la escritura. Vamos a Mateo, capítulo 19, versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron sus discípulos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Bueno, entonces quiero hablar del adulterio y quiero hacerlo con una razón fundamental y es que usted entienda qué es adulterio. Porque hay personas que tienen un concepto, por ejemplo, las personas piensan que el adulterio es engañar a su esposa, simplemente que es la inmoralidad sexual. Entonces quiero hablar del adulterio y quiero hablar de la fornicación y quiero que me entiendan porque estos son sentidos muy profundos. O sea, ese contenido, la palabra griega porneia, que es la forma en la que se está expresando aquí el incumplir la norma. En el primer punto quiero explicar la infidelidad. ¿Por qué? Porque una cosa es la infidelidad que hace parte también del adulterio. El adulterio es una palabra grande que abarca varias cosas. ¿Por qué? Porque de una vez nosotros como creyentes de una vez encapsulamos o pensamos de que el adulterio es simplemente tener relaciones sexuales con otra pareja, con otra persona que no sea nuestro cónyuge. Entonces ahí tenemos un problema. Cuando decimos que se adulteró el contrato, estamos hablando de que le estamos añadiendo o quitando partes a ese contrato o a una escritura o a cualquier tipo de documento. Entonces, yo aquí traje un vaso de agua y lo quiero representar como su matrimonio, como un matrimonio de cualquier persona. Y si yo cojo ese vaso de agua y le aplico una gota de colorante, lo primero que va a suceder es que el vaso va a empezar a tomar una coloración completamente distinta. Esto se llama adulterar. Entonces, cuando usted adultera,
usted está cambiando la condición, el contrato o en este caso también los votos matrimoniales. Por eso es que es indispensable que cuando usted haga un voto matrimonial, usted tenga uso de razón para que entienda qué es lo que está haciendo. Hay muchas personas que se ponen a prometerle algo a su cónyuge delante primero de Dios, porque el contrato del matrimonio es un compromiso primero con su creador, segundo con la persona que usted tiene al frente y lo tercero con la comunidad. Entonces, hacemos unos votos y pensamos en decir estos votos con el ánimo no de separarnos, pero también hay muchos matrimonios en la actualidad que van con la mentalidad, bueno, si no funciona me separo, y esto es una mentalidad errada. Si usted se casa, no debe tener en su mente, bueno, si no funciona, me separo. No, usted tiene que hacerlo funcionar. Su otra pareja también tiene que hacerlo funcionar, ¿cierto? Porque si no, desde el inicio usted está adulterando. ¿Por qué? Porque está cambiando las condiciones de lo que es un matrimonio. Entonces, al hablar de matrimonio tenemos que ser muy conscientes de que uno está prometiéndole no solamente algo a su cónyuge, a su pareja, ni está prometiendo algo delante de otras personas, sino también es un compromiso directamente con Dios. Y he conocido muchos casos de personas que después del matrimonio, después de quebrantar su matrimonio, pues no les empieza a ir muy bien. Y yo creo que si usted conoce a alguna persona que tenga esta situación, obviamente usted me va a decir, sí, yo vi que determinada persona se divorció y como que le empezó a ir mal, empezó a flaquear determinada área de su vida, como por ejemplo la económica. O sea, hay muchas cosas que en realidad no quiero afondar en ellos. Quiero que usted se dé cuenta de que cuando usted adultera un producto, usted está cambiando las condiciones. Entonces, no solamente es aquella persona que se acuesta con otra persona que no sea su cónyuge la que adultera, sino también aquella persona que maltrata a su cónyuge, sea física o verbalmente, porque usted prometió en el altar y prometió delante de un contrato, o sea, delante de un notario, delante de una persona, de que iba a hacer respetar a su esposa o a su esposo. O sea, el maltrato físico y psicológico también a eso le podemos llamar adulterio. Como también le podemos llamar adulterio al abandono. ¿Por qué? Porque el abandonar a su cónyuge también es una agresión al matrimonio, al contrato. Por lo tanto, usted está pervirtiendo el contrato, usted está adulterando las condiciones. Vaya, eso explica muchas cosas. Por eso es que la escritura dice aquí en el versículo 9 de Mateo capítulo 19, dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. La palabra fornicación es una palabra que simboliza o significa todo acto sexual que pervierte o aberrante dentro de la relación sexual. O sea, por ejemplo, hombre con hombre, mujer con mujer. O por ejemplo, la zoofilia. ¿Sí? Entonces, cuando existe este tipo de prácticas, ahí podemos hablar de ¿qué? De fornicación. También, por ejemplo, otro caso que les voy a mostrar ahorita cuando vea Primera de Corintios, también un caso de, por ejemplo, un joven se haya casado con su madrastra, que tenga relaciones sexuales con su madrastra, cuando esa mujer le pertenece ¿a quién? A su padre. Está acostándose con su padre porque varón y hembra Dios los creó, o sea, está teniendo relaciones con una parte de su padre. A eso también se le llama fornicación. Entonces, todo acto indebido dentro del sexo, a eso se le llama fornicación. La palabra adulterio es una palabra muy diferente. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en la actualidad, ya la combinamos o ya la dejamos en un estereotipo o la pusimos de una manera genérica que lo que quiere hablar simplemente es acerca de cuando hay infidelidad. Y no. Aquí está diciendo claramente en el versículo 9, dice que si es por fornicación, tiene la opción de poderse separar. Que le quiere decir a usted que usted puede tomar esa decisión, más la Biblia no le está diciendo que debe de hacerlo, ¿sí? O sea, en ninguna parte de la Biblia, ni siquiera Dios, ni el Espíritu de Dios, que fue quien inspiró este libro, le está diciendo que es un mandamiento separarse por causa de la infidelidad sexual, ni por ninguna causa. Le está dando a usted la opción, ¿sí? Entonces aquí le está diciendo, en el versículo 9 dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Entonces, cuando esa mujer está teniendo un acto de fornicación, o sea, está teniendo un acto de inmoralidad sexual, usted como individuo puede tomar esa decisión de dejarla, pero usted siempre tiene que tratar de rescatar su relación, su matrimonio, ¿sí? Y por otro lado, también le está diciendo que esta mujer lo está haciendo a usted adulterar también. ¿Por qué? Porque usted va a tratar también de dejarla a ella y de tener relaciones o casarse con otra persona. Entonces, lo debido aquí y lo que tiene que hacer usted es dejar a esa persona en caso tal de que usted definitivamente esto ya se le haya salido de las manos. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto está en Primera de Corintios, que vamos a hablar algo acerca de otra de las causantes, de otra de las razones, que es el abandono. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 7,
Vamos a ver desde el versículo 10, aunque desde el versículo 1 está dando el contexto, ¿no? Pero vamos a hablar desde el versículo 10 al versículo 15, que dice lo siguiente: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. O sea, note que aquí la Biblia está expresamente diciéndole a usted, o sea, no se divorcie, ¿sí? O sea, trate de volver con su pareja, ¿sí o no? Y que el marido no abandone a su mujer. O sea, esto es un mandamiento tanto como para el hombre como para la mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, o sea, a los demás casados, ¿sí? No a los que están divorciados, ni tampoco a los que están solteros. Está diciéndole a los casados: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Entonces, aquí está poniendo un caso en donde le está diciendo: si usted tiene un problema con su cónyuge, si usted tiene un problema con su marido o viceversa, traten de arreglar la situación, no se separen, ¿cierto? O sea, la Biblia manda expresamente a que no se abandone, ¿sí? No debemos abandonar a nuestro cónyuge. Entonces, cuando usted está abandonando a su cónyuge, hay algo llamado adulterio. ¿Por qué? Porque uno de los compromisos con los que usted, por ejemplo, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Es un voto muy clásico, es algo que siempre dice la gente, o por ejemplo el sacerdote o el pastor casi siempre emplean esta palabra, pero aún así usted en los votos está diciéndole a su cónyuge que no lo va a dejar, que no lo va a abandonar ni en la riqueza, ni en la pobreza, ni en la salud, ni en la enfermedad. Entonces, cuando usted le está incumpliendo a su cónyuge, ahí podemos decir que ya hay adulterio. Entonces, cuando su cónyuge lo abandona a usted, esa persona no solamente lo está abandonando, sino que está adulterando el contrato y está haciendo que también, como en el anterior caso de Mateo capítulo 19, versículo 5, también está haciendo de que usted también adultere. Por eso es fundamental de que si usted llega a pasar por algo que se llama abandono, usted también pueda resolver este problema, por ejemplo, desde un divorcio. ¿Por qué? Porque si usted empieza a tener una relación sentimental con otra persona, estando casado con esa otra persona y no hayas pedido carta de divorcio, lo que va a hacer usted es adulterar también el contrato. Y eso Dios lo mira con desprecio, porque Dios desprecia el repudio. O sea, Dios no está de acuerdo con el divorcio. La escritura le manda aquí a usted a estar siempre unido a su pareja. ¿Sí? También le está diciendo, o sea, por ejemplo, porque hay un caso, podemos hablar de varios casos, por eso es que le digo yo a usted que si tiene preguntas acerca del matrimonio se la podemos resolver también con la escritura. Entonces, por ejemplo, aquí la escritura está hablando de dos casos muy particulares que pueden llegar a suceder. Digamos que usted empieza a conocer de Dios, pero su pareja no. Entonces, usted viene a la iglesia y usted quiere que su hogar sea una bendición. Entonces, el hecho de que su esposa o su esposo no conozca a Dios no le da el derecho a usted para de una vez abandonarlo. Aquí le está diciendo: no abandone a su esposo, no abandone a su esposa. ¿Sí? Simple y sencillamente, siga congregándose, siga dependiendo de Dios, porque usted está justificando a su pareja. ¿Cómo así? O sea, para Dios, usted y esa otra persona son una sola carne. Por lo tanto, usted está congregándose. Es como si esta persona también estuviera haciéndolo. ¿Por qué? Porque está justificándolo usted a través de la justificación de Cristo, porque usted es creyente. Y también usted está bendiciendo a su hogar. Entonces, hay personas que llegan al cristianismo, pero la pareja no es creyente. O sea, no hay la necesidad de que usted tenga que divorciarse. Simple y sencillamente usted tiene que tomar una actitud, obviamente, buena, saludable. No le puede tampoco obligar ni meterle por los ojos a su esposo o a su esposa el evangelio, sino que debe seguir casado dándole buen testimonio y permitiendo que Dios haga la obra. ¿Sí? Ese es el trabajo que debe hacer usted, pero la Biblia no le manda a usted a abandonar a su pareja. Incluso hay parejas que, siendo cristianas, una de ellas abandona a su cónyuge. Eso también es adulterio. Entonces, yo aquí traigo un formato que estuve leyendo, de hecho fue una revista investigativa en donde dice que los matrimonios, no importa el tipo de religión, pero es algo alarmante. ¿Por qué? Porque gran parte de los matrimonios a nivel mundial se están separando, ¿sí? O sea, es muy bajo el porcentaje
de personas que siguen unidas después del matrimonio. O sea, es algo lamentable. ¿Por qué? Porque las personas se casan, se están casando y no están tomando esto en serio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire lo que dice acá. El abuso físico constituye un tipo de inmoralidad sexual, porneia, que es una infidelidad corporal directa y pecaminosa. Es una violación de la forma marital de Efesios capítulo 5, por tanto, tener relaciones sexuales con alguien fuera de la relación es una destrucción del propio cuerpo y de la dignidad, y por tanto una destrucción del voto de proteger, cuidar y nutrir. Esto en cuanto a la agresión física, ¿cierto? Dada la naturaleza de estas dos excepciones principales, para el divorcio en el Nuevo Testamento es razonable incluir el abuso físico y sexual, también el abandono como una forma de abuso y de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque cuando usted está abandonando a otra persona, está obligando no solamente a su pareja, sino que usted también va a empezar a mirar a otras personas. Entonces usted ya está adulterando y está haciendo de que la otra persona también esté mirando hacia otro lado. O sea, por ejemplo, dice la escritura que ni la mujer ni el hombre se nieguen a tener relaciones sexuales a menos de que sea por un tiempo y de mutuo consentimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes no caigan en lazo del diablo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en una tentación. ¿Por qué? Porque obviamente el hombre está hecho para estar con su esposa y la mujer está hecha para estar con su esposo, sobre todo en el área sexual. Entonces, cuando usted está abandonando a su cónyuge o usted está siendo abandonado, tanto una como la otra parte están llevándolo a usted a quebrantar el contrato. A eso se le llama, nuevamente lo digo, adulterio. ¿Sí? No hay que confundir el adulterio con la fornicación. Y más adelante seguiré hablando de la fornicación. Entonces, en este caso, cuando usted, por ejemplo, está abandonando a su cónyuge, usted está quebrantando el contrato, ¿sí? Pero también hay algo que yo quiero que, por ejemplo, veamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ¿sí? Que es la agresión física. Entonces, ahí en Primera de Pedro, nosotros empezamos a ver un fenómeno que definitivamente está afectando también a muchos hogares y también la integridad física, ¿no? Y quiero decir esto porque esto no está tampoco en la Biblia explícito ni tampoco está siendo explicado por la Escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque antiguamente pues estas cosas no eran muy nombradas, ¿no? Aunque siempre ha habido maltrato hacia la mujer y también de la mujer hacia el hombre. No solamente el maltrato físico, sino también verbal, como también el abandono. A veces, por ejemplo, hay hombres, por ejemplo, que abandonan a sus esposas, pero siguen viviendo en el mismo hogar, en donde la utilizan simplemente para que le haga aseo a la casa, llegan y tienen relaciones con ella, sexualmente hablando, y no les importa, no quieren escuchar a su pareja. Eso también es abandono. ¿Por qué? Porque usted prometió estar con ella. Entonces, obviamente usted está en cuerpo presente, pero de corazón ausente. ¿Sí? Eso es algo que es importante resaltar antes de que se me olvide, ¿no? Entonces, volviendo a la parte de la agresión física, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice lo siguiente: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, aquí quiero decir una cosa, o sea, nosotros y la mujer tenemos una composición física completamente diferente. Nosotros somos más dados a la fuerza, más dados al trabajo, las mujeres son más delicadas. Entonces, que un hombre maltrate a su esposa, tanto física como verbalmente, o sea, psicológicamente, es algo que no está bien visto delante de Dios, ¿sí? Ahora, si su esposo, en este caso, porque los hombres son los que más tienen esta problemática de maltratar a sus esposas, si su esposo la está golpeando, le está de verdad pegando diariamente, usted tiene que preservar su vida, tiene que preservar su dignidad, ¿sí? Pero a eso también quiero ir al cuarto punto, que lo voy a empezar a tocar en breve, y es que hay personas que se unen en yugo desigual, o sea, ya hay una alerta, ya hay un problema que desde ya usted tiene que empezar a identificar antes de casarse. O sea, si usted ve que su esposo trata mal a su madre, si usted ve que es una persona agresiva, golpeadora, pues no se vaya con esa persona, obviamente. Ahora, quiero hablar acerca del caso de que, por ejemplo, usted ya sea un matrimonio, sea creyente o no creyente, y usted esté recibiendo agresión física, ¿sí? En ninguno de los casos Dios nos llamó a nosotros a esclavitud. Y quiero ser claro con esto, porque los mandamientos son para la preservación de la vida. El hecho de que Dios le mande a usted a someterse a su esposo y también someterse el uno al otro, porque de hecho en la escritura llama a someterse el uno al otro,
y que usted deba ver a su esposo como cabeza, eso no quiere decir de que usted tenga que aguantarse o soportar que su esposo le esté agrediendo física ni verbalmente. Si esto está sucediendo, su esposo no está cumpliendo los mandamientos, usted no tiene por qué someterse a su esposo, porque para que su esposo sea la cabeza suya, primero tiene que ser la cabeza de su esposo Cristo, como está escrito en la palabra. Si la cabeza de su esposo no es Cristo, mi hijita, no se someta ahí. Eso hay que entenderlo. O sea, la Biblia dice, no lo abandone si es un incrédulo, pero si esa persona está atentando contra su vida, obviamente esa es la tercera causa para que usted tome la decisión de poder dejar ir a esa persona y alejarse de ella. ¿Por qué? Porque puede atentar contra su vida, puede de pronto dejarla mal. Yo conocí una persona que su esposo, de tanto darle golpes, ella quedó psicológicamente mal. De hecho, ella es una persona que yo tuve en algún momento en mi vida, cuando trabajé en un psiquiátrico. Yo recuerdo que ella se la pasaba viendo novelas y ella quedó como con ese problema psicológico de que ella le gusta y le encantan las novelas de donde encuentra historias de maltrato, todo ese tipo de cosas. Y ella se pone muy agresiva cuando no la deja uno ver novelas, y no podía ver tampoco la figura de un hombre acercársele mucho porque ya tenía un problema psicológico con el maltrato. Entonces, yo recuerdo el nombre de ella, de hecho se llama Marta, y pobrecita, o sea, después de tantos golpes que le dio su pareja, quedó mal psicológicamente. Este hombre lo mataron al poco tiempo y esta mujer también quedó muy mal psicológicamente y llegó allá al lugar de reposo donde yo trabajaba. Esto es algo terrible. O sea, si usted, por ejemplo, está experimentando maltrato, por favor, aléjese de ese maltratador. A usted no está llamada a ser esclava de ningún tipo de hombre, usted está llamada a libertad. Amén. Entonces, esto lo hago con el propósito de dar el paso al cuarto punto. Si usted se pone a mirar muy bien, todo va como en cadena, ¿no? Primero, puede ser que en algunos casos haya una inmoralidad sexual. Después de la inmoralidad sexual puede que esa persona tenga un tipo de abandono con usted. Y también, si no la abandonó, también puede tener un episodio, una situación de maltrato físico y psicológico. ¿Sí? Entonces, para evitar estas tres cosas, yo le voy a dar unos consejos a ustedes muy importantes. El primero y más importante, identifique el vaso. La Biblia nos llama a nosotros que nosotros somos vasos, como la mujer en este caso le está llamando vaso frágil, ¿cierto? Entonces, Dios desea vertirse en nosotros como si nosotros fuéramos unas vasijas. Pero si ese vaso está corrompido, Dios no se va a vertir en ese vaso. Entonces, obviamente, cuando usted se case, usted debe buscar un yugo igual. Y esto también es algo que tiene mucho de conflicto la iglesia. O sea, la iglesia tiene un conflicto grande con esto porque confunde el hecho del yugo desigual. Entonces, ¿en la iglesia hay yugos desiguales siendo usted creyente? Claro que sí. Claro que sí, porque recordemos que la iglesia es un lugar llena de personas que vienen a ser restauradas, cambiadas y que vienen a abandonar completamente su sí mismo, su yo, su carne. Entonces hay personas que les cuesta dejar el pecado. Hay personas que no abandonan el pecado aún estando dentro de la iglesia. Y hay personas que sencillamente vienen, abandonan el pecado, la carne, y son personas que son espiritualmente aptas para que usted se pueda casar con ellas. Entonces, el hecho de que una persona, quiero decirle a usted de una vez de antemano, el hecho de que una persona diga ser creyente y usted sea creyente, no significa de que esa persona sea un yugo igual. Lo primero que usted tiene que identificar es el vaso. Por ejemplo, desde ya, aquí dice cerveza Águila. Si aquella persona con la que usted se va a casar tiene en su frente cerveza, ahí no es, amiga. ¿Sí? O sea, ahí no es. Lo mismo al hombre se lo digo, si aquel vaso llamado mujer tiene en su frente alcohol, cerveza, ahí no es. Y le voy a decir por qué. Porque como usted la conoció, como usted se comprometió, así mismo usted la aceptó y así mismo usted de ahí en adelante tiene que reconocerla como alguien que usted aceptó desde un inicio. Entonces, cuando estamos hablando de yugo desigual, primero que todo, ¿qué es un yugo? El yugo es un palo que va atravesado en el lomo de los bueyes, ¿sí? En esta parte del lomo. Es un palo que va atravesado uniendo dos bueyes. Este palo tiene un travesaño hacia atrás que tiene un gancho o un garfio grandísimo que va metido dentro de la tierra. Los dos bueyes tienen que hacer fuerza pareja hacia adelante. ¿Para qué? Para que el palo empiece a rasgar la tierra y producto de rasgar la tierra, el campesino o la persona, el sembrador, pueda sembrar la semilla. Si no se rasga la tierra adecuadamente, pues obviamente no va a poder caer la semilla en buen terreno. Entonces, siempre se hace con dos bueyes. Pero le hago yo una pregunta, ¿qué pasaría si yo pongo un buey
que tiene una fuerza de toneladas, porque la fuerza que tienen los bueyes es muy grande. Por algo los ponen a arar la tierra. O sea, son animales hechos para poder rasgar la tierra. Le hago yo una pregunta. ¿Qué pasaría si yo pongo un buey y pongo una oveja? ¿Qué sucedería con ese palo? Pues obviamente el palo se inclinaría hacia abajo y el que terminaría haciendo más fuerza sería uno de los bueyes. Y terminaría arrastrando a la oveja para debajo de los pies del buey y terminaría el buey matando a la oveja. Usted dice, pero le podemos atar un burro, ¿cierto? Entonces usted va a coger un burrito y lo va a atar a un buey. ¿Qué va a pasar con el burro? Pues el burro tiene menos fuerza que el buey. Va a dañar no solamente al burro, posiblemente lo va a lastimar y lo que va a suceder con el buey es que va a terminar haciendo demasiada fuerza y va a terminar lastimando el buey y lastimando también al burro. Ahora usted digamos, pongamos una vaca, ¿sí? La vaca tampoco tiene la misma fuerza del buey. Recordemos que los bueyes tienen demasiada fuerza. Entonces usted, por mucho que se parezca una vaca a un buey, no tiene la misma fuerza. Lo que va a terminar es haciendo lo mismo, lastimando a la vaca y lastimando el lomo del buey. Entonces, producto de eso, ya no va a tener usted cómo arar la tierra. Entonces, esto lo quise yo decir de esta manera para que usted entienda bien qué es un yugo desigual. Es alguien que no vaya a jalar hacia adelante igual que usted. ¿Sí? Usted dice, pero la mujer tiene menos fuerza. Yo no me estoy refiriendo a la fuerza física. Estoy hablando del espíritu, el alma, que esa persona se identifique con usted en muchas cosas, que esté de acuerdo, aún hasta en el área del sexo, en el área del conocimiento, que quiera ir hacia adelante, que quiera trabajar, que quiera progresar, que quiera tener unos ideales muy parecidos a los suyos. Inclusive, que en algo esté de acuerdo con usted en la vida cristiana, en la vida religiosa, cúltica. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, usted siendo cristiano, usted, por ejemplo, es que Hollywood lo romantiza todo, ¿no? Entonces colocan un cristiano con un budista, un musulmán con un budista o con un cristiano y todos lo romantizamos y que si en esa película se vio, puede ser que, mejor dicho, funcione esa relación. No va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque si nomás dentro del mismo cristianismo hay yugos desiguales y una de las grandes peleas y algo que provoca tanta pasión es por ejemplo, dos cosas que forman mucha pasión en una persona es el ámbito religioso y el ámbito político. Ahora, si en esa persona hay una pasión, hay algo que verdaderamente para ella es importante como es su creencia en un creador, en Dios, y la otra persona también jale hacia el otro lado, pues eso es andar en yugo desigual. Usted debe tener un tiempo de noviazgo, ¿sí? Un tiempo prudente, por lo menos de amistad antes de tener un noviazgo. Por lo menos tiene que usted conocer a esa persona como amigo, como amiga. Porque lo que va a hacer es que si usted se une con esa otra persona a arar la tierra, en este caso el matrimonio, lo que va a hacer usted es lastimar a esa otra persona y esa otra persona lo va a lastimar a usted. Y yo sé que usted, el que me ve allá al otro lado, conoce muchos casos de esto que le estoy hablando yo a usted. El yugo desigual es algo serio. La palabra de Dios habla del yugo desigual, pero lo habla acerca de que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, el yugo desigual son dos personas que no van para la misma dirección. Entonces, por eso es que aquí yo quise tocar lo de 1 Corintios, capítulo 7. ¿Por qué? Porque está diciendo, bueno, si su pareja no es creyente y usted viene a Cristo, pero si él no es creyente, no se separe. Siga adelante porque ustedes venían por un mismo lado, solamente de que usted en este momento está recibiendo la salvación y lo que debe hacer usted en adelante es comportarse dignamente, siendo consciente de que en usted tiene que haber un sano comportamiento. O sea, si en usted no hay un sano comportamiento, lo que va a suceder es que definitivamente va a haber un problema. Por ejemplo, mire lo que dice acá en el versículo 1 del capítulo 7 de 1 Corintios. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es lo que sucede? Aquí le está diciendo, por ejemplo, en algo tan delicado como es el sexo. Entonces, en el cristianismo actual, algo que no se habla antes del matrimonio es del sexo. Eso es terrible. Entonces, ¿usted cómo pretende casarse con una chica
con un chico que no le hable de qué piensa del sexo, cómo idea el sexo, cómo piensa acerca del acto sexual. Somos novios y no nos besamos. Y sí, nosotros decidimos tomar la decisión de guardarnos el beso para el matrimonio en el altar. Y sé que suena muy random en estos tiempos, pero sabemos que besar puede llegar a generar estímulos físicamente hablando en el que puedes deslizarte y lo que al final vas a acabar cometiendo es... Sí, es una manera también de cuidarte en el noviazgo porque cuando nos besamos, como dice Andrés, solemos estimular cosas que nos pueden incitar al pecado. Así que nosotros decidimos guardarnos en santidad y creo que el beso también es un área muy importante y que no se habla hoy en día. ¿Qué tipo de persona usted se va a unir con esa persona? Mire, yo distinguí un caso en donde la chica fue abusada sexualmente y ella no permitía que la tocara ningún tipo, pero ella dijo que estaría dispuesta a que la tocara su marido y que pudiera tener relación sexual. Se casaron y esta persona aborrece completamente el sexo. Producto y resultado de esto es que su esposo le está poniendo, le está siendo infiel, porque iba a decir una palabra que aquí es poner cachos y pues en realidad es una palabra muy colombiana, ¿no? Le está siendo infiel. Entonces, yo quiero que usted preste atención a esto. O sea, no hablar con claridad acerca del sexo es un problema, pero en todos los cristianos le ponemos mucho tabú a ese tipo de cosas. Claro, si yo voy a estar toda una vida, porque si usted se casa es toda la vida con esa persona, obviamente usted tiene que ser muy consciente de que esa persona va a ser con la que usted va a convivir, va a compartir el sexo y si esa persona está dispuesta o no a cumplir con sus expectativas o es compatible con usted en esa área. Porque, por ejemplo, esta chica nunca se logró superar lo de la agresión sexual. Entonces, cada vez que su marido se acercaba a ella, ella creía que la estaban abusando sexualmente. Es muy triste este caso, pero este hombre vive un infierno al lado de su esposa. Entonces, esto lo llevó, gracias a su debilidad también en la carne, a contemplar otras mujeres. Esto es terrible. Entonces, el que usted no contemple esto es algo que le va a traer muchos problemas. Entonces, vuelvo con el tema de la fornicación. Entonces, por ejemplo, la fornicación, mucho del pueblo cristiano creyente le dice es el jovencito que tiene relaciones antes del matrimonio. ¿Quién ideó esto? ¿Quién le dijo a usted que eso era así? No, la fornicación es todo acto indebido en el acto del sexo. O sea, cuando una persona es fornicaria es porque se acuesta con varias personas. Cuando una persona es fornicaria es cuando se acuesta con personas del mismo sexo, cuando practica la zoofilia, cuando está practicando todo acto indebido en el sexo, dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Quiero ser específico con esto. Y el que adultera es el que está cambiando las condiciones de los votos o del contrato que se hizo en el acto del matrimonio. Entonces, yo quiero que si usted tiene más preguntas acerca de esto, por favor las deje allí abajo porque obviamente esto es algo muy amplio. Téngame paciencia y esto lo digo ¿por qué? Porque pues más de uno dirá, no, a mí no me enseñaron así, no me dijeron esto, me gustaría que usted me lo mostrara con evidencia. Yo le estoy hablando aquí acerca de 3 razones por las cuales usted podría pensar en separarse de su pareja, ¿sí? Obviamente hay muchas más razones, ¿sí? Porque cada caso es completamente distinto. Pero siempre la escritura lo va a llevar a usted a que usted trate de unirse nuevamente con su cónyuge, a reconciliarse. Yo siempre voy a tratar de que se reconcilien, pero algo que usted debe tener muy en cuenta, por ejemplo, la economía. Si usted quiere que yo le hable acerca de la economía en el matrimonio, me gustaría que me dejara el comentario allá abajo, porque es otra área en la que definitivamente muchas parejas no se entienden y es una de las mayores causales de divorcio. No lo quise tocar aquí porque quise tocar algo que definitivamente en algún momento de su vida posiblemente usted puede llegar a experimentar en el matrimonio y es allí donde usted debería hacerse la pregunta si se casó con la persona correctamente. Si usted se equivocó y se casó con una persona errónea, esa persona está agrediéndolo física, emocionalmente, si lo está llevando a usted a el abandono y si le está siendo infiel, usted puede pasarle carta de divorcio. ¿Sí? Dios, en este caso, lo importante es cómo usted desarrolla los siguientes pasos de ahí en adelante con Dios. Primero, usted debe acercarse a su pastor, hablar del tema. Obviamente, pues hay falsos maestros y hay pastores que lastimosamente en la actualidad también promueven el machismo, ¿no? Entonces, aguántese los golpes, aguántese la inmoralidad sexual de su esposo, aguántese una cantidad de cosas. Y esto lo que ha hecho es que finalmente estas mujeres o estos hombres, porque cómo no, hay mujeres y hay hombres también que son maltratados, ¿no? Entonces, si no le hallamos un orden a esto, lo que va a suceder es que, por ejemplo, este señor Antoni Cheval, que fue un hombre que hace poco subió como que se había casado consigo mismo. O sea, mire, figúrese hasta dónde hemos entrado, ¿no? Hasta dónde hemos caído, ¿no? Que, por ejemplo, hay una persona que no encuentre otra pareja
no encuentre a una persona de diferente sexo, nadie quiso estar con él, entonces por lo tanto se casó consigo mismo. ¿Sí? O también en las iglesias hay algo que es algo muy recurrente, que hay muchas mujeres que están solteras. ¿Por qué? Porque no hay buenos hombres en las iglesias. Se acabaron los hombres en las iglesias. ¿Sí? Entonces, es algo terrible. ¿Por qué? Porque en esto hay mucha desinformación. Y hay malos pastores que están guiando mal a sus ovejas. Entonces, yo sé que de pronto el concepto que yo le estoy el día de hoy trayendo como fornicación y el concepto que le estoy trayendo yo a usted como adulterio, posiblemente para usted es nuevo. O posiblemente ya usted lo haya contemplado. Me gustaría que también lo dejen en el cajón de comentarios. Bueno, somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Por favor, compartir, dale like y con esto me ayudas un montón. Bendiciones. Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.